Bueno, bien, como ustedes ya tienen la temática más o menos, será la siguiente, tratando de tener un movimiento concéntrico. En primer lugar, eh, hoy presentamos la figura en general de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Poco importa si es una advocación o si es otra. Sí, ya estoy grabando. Poco importa si es una asociación u otra. Después viene la segunda parte, que sería el análisis del fenómeno de las apariciones en sí mismo, no el de Lourdes, el de las apariciones en general. Esto que ha resultado ser polémico, pero también bastante importante, no desde el siglo pasado, como algunos lo piensan, apariciones ha habido muchísimas, entonces yo me referiré en la segunda sesión más o menos a las más importantes para nosotros, para después ver exactamente el fenómeno de Lourdes, su significación, su validez y su importancia en la historia de la iglesia. Ok, entonces hoy vamos en general, a decir cuál es el rol en la historia de la salvación de la Santísima Virgen María, lo cual lleva en primer lugar a decir que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, lo cual quiere decir también que María no es Dios. Y aunque parezca a veces y la divinicemos de más, cosa que es importante, tendríamos que entender que hay dos razones por las cuales la Santísima Virgen María ha sido cuasi divinizada. Al punto que Juan Pablo II osó decirlo, ¿verdad? Que en México los mexicanos eran guadalupanos, pero no cristianos, porque pues no creían en Cristo, pero creían en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eso ha sido muy criticado y tiene sus dos explicaciones muy fuertes y yo creo que muy importantes para saber. Uno, viene Le Sujet. No sé quién es Le Sujet, pero ya viene Le Sujet. Eh, ok, las razones por las cuales la figura de María Santísima ha sido cuasi idolatrizada, ha sido mucho, muy fuerte, sobre todo en los últimos 300 400 años, después de la aparición de Guadalupe y otras apariciones que se sucedieron una tras otra hasta terminar en Medjugorje. Eh, la razón primera es que el cristianismo es demasiado masculino. El cristianismo, al ser una religión que heredó la idea patriarcal del pueblo de Israel, sí, ok, estamos conectados, Zulem. Entonces, pues sí, es una religión demasiado patriarcal donde Dios no tiene esposa, donde Dios es único, donde Dios no se puede dar el lujo, como en otras culturas sí se da el lujo de tener una pareja divina. Entonces, nosotros heredamos del pueblo de Israel, del judaísmo, esta tendencia muy, muy patriarcal, que si además a eso anotamos que en la organización de la institución del cristianismo, del judio-cristianismo, pues han sido fundamentalmente los varones los que han dirigido. Entonces, la primera razón por la cual hay como una revancha, vamos a decir así, de lo femenino en el pensamiento judeocristiano es esa, que el pensamiento judeocristiano es mucho, muy masculino, mucho, muy patriarcal, y por eso, cuando menos se lo creen, cuando se puede, surge la figura de una mujer, y en este caso muchas son aglutinadas por la Santísima Virgen María, pero no es solo ese fenómeno, ¿eh? El fenómeno de la Virgen María también le pasó a otras mujeres, a María Magdalena desde luego, pero no olvidar, por ejemplo, eh, estas mujeres que reconstruyeron la Francia en su momento, porque la Francia era demasiado cristiana y demasiado masculina y hacía falta una mujer que hiciera también ese contrapeso, como fue Juana de Arco.
la llamada por otros la loca, ¿no? Entonces, esa es la primera razón. El cristianismo ha sido históricamente mucho, muy masculino, por no decir patriarcal, que ha provocado que de repente en la historia surja el fenómeno femenino como en un desquite, ¿eh? Como en un desquite. Y le gana. Hay que decir que le gana. Por eso Juan Pablo II decía que México creía más en una mujer, que es la Virgen de Guadalupe, que en Jesucristo, que es el hombre. Bien, la segunda razón por la cual históricamente el pueblo judeocristiano ha tendido a este fenómeno de las apariciones femeninas como una suplantación incluso de lo divino, en este caso de lo de Dios, es porque el pueblo judío-cristiano, al ser muy masculino, pero sobre todo al echar raíz en culturas que eran artiamente matriarcales, no hay que olvidar, si ustedes se dan cuenta, donde más echó raíz el pueblo judío-cristiano, el cristianismo, es América Latina, llena de diosas por todas partes. Es el Asia, es el África. ¿Tiene, perdón? ¿Quieres decir algo? No, yo no. Ok, llenas de figuras femeninas de diosas. Entonces, pues claro, ¿verdad? Que si el cristianismo echó raíces en América Latina, si echó raíces en la parte del Asia, Euroasia y en la parte del África Central, norte, pues, pues claro que iba a ser muy femenino también. Y que muchas de las grandes devociones iban a tener que ver con esos espacios de encuentros con religiones, con culturas que fueron más o menos cristianizándose y fueron creando una especie de sincretismo religioso, como le gusta llamar a los que saben de esto. Se hizo un sincretismo religioso. No se acabó con Santa María Tonantzin. No, lo que pasó es que Tonantzin fue absorbida por Santa María de Guadalupe. Y así en muchos otros casos. En muchos otros casos se da este fenómeno de sincretización en donde el pueblo altamente patriarcal, masculino, llegó a culturas que eran lo contrario, eran muy femeninas. Había diosas femeninas por todas partes, había las grandes Gea, la grande diosa de la tierra, la grande diosa del agua, la diosa del cielo, la diosa de la estrella, Citlali, etcétera, por no llevarlos más lejos. Estas son las dos razones que explican por qué el fenómeno de las apariciones femeninas se dio al interior del cristianismo. Ahora, preguntémonos, ¿quién es? ¿Qué podemos saber históricamente de lo que nosotros por la fe consideramos Santa María Virgen? Lo que nosotros por la fe consideramos la Santísima Virgen María. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista histórico? Desde el punto de vista histórico en general, lo único que podemos decir es que fue una mujer de una de las tribus de Israel que colaboró en lo que nosotros llamamos la encarnación. Ahora, ¿dónde, cuándo, a qué edad nació? No sabemos. Esto no se sabe. Lo que más o menos se puede calcular es que la niña tendría 14, 15 años cuando fue desposada con José. Era la edad de costumbre que se hacía, ¿eh? Y José podía haber sido de 30 o más. Era una costumbre que se tenía así. Entonces, pero no podemos saber a ciencia cierta, como no sabemos de Jesús tampoco, dónde nació exactamente. Así como saber exactamente, no. Suponemos que por las tradiciones y por lo que la Biblia en tus cuatro diferentes relatos, eso es muy importante. Los relatos de la Biblia, por ejemplo, si ustedes van al Evangelio según San Marcos, prácticamente no habla de ella. El Evangelio según San Marcos, lo único que dice es en el capítulo 3 4 que su mamá y sus hermanos lo fueron a recuperar porque pensaban que se había vuelto loco. En todo el Evangelio de según San Marcos.
Esa es la expresión que él habla de María la primera. Y después dice que unas mujeres estaban al final cuando lo crucificaron. Y en una de ellas era María su madre. Más no, más no hay. Este es el evangelio más antiguo de todos. Hay que situarlos hacia el año 30, 40. Entre la década del 30 y 40 es el evangelio según San Marcos. De los evangelios que tenemos, que consta que los tenemos todavía, es el más antiguo. Luego viene el Evangelio de Lucas, hacia el año 70. Lo sabemos que hacia el año 70 Lucas escribió ese texto porque Lucas habla del incendio de Jerusalén y de la toma del templo de Jerusalén. Entonces debió haber pasado ya. Es más, dice que Jesús lo dijo. Dice que Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo, como diciendo que él había amenazado que el templo se iba a caer, aunque no sabemos si lo hizo con carácter histórico o no. Lo que es cierto es que Lucas tiene una historia que nadie tiene al grado de que algunos pensaron que la fuente de información del Evangelio según San Lucas era la mismísima Virgen María. No es probable que se demuestre, no es probable, no es probable que se demuestre. Pero como tiene tantos datos que no tienen los otros evangelios, datos como que se fue a visitar a su prima Santa Isabel y la curó allá y la cuidó. Datos como que después vinieron unas personas a anunciar el nacimiento a ella misma. Datos como otros que nosotros conocemos hoy como los evangelios de la infancia, los de Navidad. Esos son de Lucas y de Mateo. Más de Lucas que de Mateo. Mateo solo añade alguna que otra cosa, ¿eh? Pero Lucas es el único texto también en donde se señala que Jesús, que María tiene otros hijos que eran hermanos de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que podemos saber desde la perspectiva histórica? Pues prácticamente nada. Lo que podemos saber es que así como en México le dicen carnal a todo el mundo, probablemente era una manera de hablar. Eran sus amigos, eran sus hermanos, eran sus carnales. En México todos son cuñados, todos son patrones. Si vieran lo bonito que se siente ir a México, ahora que yo regresé de México, que miren, yo soy joven en México, todos me decían joven. Sacaba pecho. Todos me decían, joven, ¿qué le servimos, joven? ¿Qué quiere, joven? ¿De qué le damos la nieve, joven? Ay, qué bonito se siente. Y luego, cuando no soy joven, soy patrón o jefe. Dígame, jefe, dígame, jefe, dígame, jefe. O güero, hasta güero salí yo en México, ¿no? Entonces, entonces pues parece ser que esas formas de hablar existían también. Y cuando se habla de que Jesús y sus hermanos, podía hablarse de Jesús y los que andaban con él, que a lo mejor eran como Juan el Bautista, su primo o era alguien que tenía que ver con la familia, pero como nosotros hemos reducido la noción de familia a la familia carnal, papá y hermanos de carne, en ese momento, como todavía nosotros muchos lo vivimos, la familia era la familia grande, donde entraba el abuelo, donde entraban los tíos. Esa era la familia era más grande. El concepto de familia no se reducía a los hijos de la sangre de un par de personas casadas. Se oía por familia algo más amplio. Por eso la gente vivía en una misma casa, aunque fueran de dos esposas diferentes, porque son hijos que se casaron por otra parte y vivían juntos en la misma casa. Es como decía, por ejemplo, decía que se quejaba mucho de que en su casa eran 8 personas, eran 8 hermanos, y todos se dormían en la misma cama. Pero luego dijeron, cuando se casó Juan, nos liberamos, porque entonces ya hay un lugar más para nosotros. Pero no, se la llevó a vivir a la casa también. Entonces, tampoco era más lugar, porque así vivían. Sí, hasta la fecha yo creo que en muchas partes, cuando la gente se casa, se lleva a la esposa a la casa de su papá o de su mamá o viceversa. Ok, entonces, esta noción de familia es la que se está hablando en el Evangelio según San Lucas. Mateo, ¿qué hace? Mateo añade algo que ni Lucas ni Marcos tuvieron en la cabeza, que es el relato de unos magos que vinieron de Oriente y que vinieron a adorar
al hijo de David, porque Mateo está muy interesado con que Jesús nazca de la descendencia de David. Por eso José es de la descendencia de David. Y por eso cuando él habla de María, dice, la esposa de José, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Lo precisa muy bien. Es interesante que lo precise porque los demás no lo hablan así. Para él, lo importante no es María. Para él, lo importante es José, de la cual, con la cual se casó y de la cual nació Jesús como descendencia de David. Y en este caso, vemos que por eso algunos piensan que Lucas tuvo de mano cercana a la información de María. Algunos lo piensan. Miren, yo les paso un chisme, que es un chisme interesante. Algún profesor de los que yo he entablado en mi vida, algún profesor se dedicó toda su vida a probar que Lucas escribió ese evangelio en lo que hoy es Asiria, en una parte que se llama María Hagadá, donde es muy probablemente que pasó los últimos días esa señora, los últimos días de su vida. Entonces, que allí fue cuando Lucas recibió información de esta mujer. O sea, es muy difícil probar semejante cosa, pero probablemente, si no, ¿cómo sabemos que tiene algunos datos que los demás no tienen? Tenemos esa duda. Y Mateo, el otro, lo saca pues de sus estudios que tuvo con el pueblo de Israel y la importancia que tenía, en este caso, José para la descendencia de David. Y así Jesús fuera llamado el Mesías. ¿Qué hace Juan? Año 110, circa, hacia el año 110 escribe Juan. Ven el inmenso tiempo que pasó, entre el 30 y el 40 el primero, entre el 60 y el 70 el segundo, entre el 80 y el 90 el tercer evangelio, que es el de Mateo, y entre el 90 a 110 el de Juan. Porque, o sea, ustedes ven, Juan tiene ya bien formado el esquema de las tres Marías, llamamos eso, a las tres Marías. Hay ciudades que se llaman tres Marías, pueblos que se llaman tres Marías, que hace referencia a estas tres mujeres que estuvieron en el pie de la cruz de Jesús, y una de ellas era María, su madre. Y él la hace hablar a Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y se la llevó desde ese momento. Entonces desvía la historia y suponemos, o bien, Lucas fue el que estuvo con ella al final de su vida y entonces vamos hacia Lucas, o fue Juan, como dice el Evangelio de Juan, que se la llevó a su casa. ¿Dónde murió la mujer? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es gracias a este profesor alemán, Badu, que escribió el famoso libro, lo traducen aquí como Notre Dame de Guadalupe, pero que él lo llamó La Morenita. Él lo quiso poner en español La Morenita, nomás que como era alemán y en su lengua alemana no da esa palabra, no se puede decir Die kleine Grüne o Die kleine was, no se puede decir. Entonces, La Morenita, que es un concepto típicamente mexicano con el cual se refieren a la Virgen de Guadalupe, entonces, pues él la puso como Nuestra Señora de Guadalupe, el nombre general, pero está traducido al español como La Morenita. Y en ese libro él arriesga la hipótesis de que ella murió en María Haddad y que ese lugar está conservado gracias a los árabes. Y probablemente sea verdad, porque en lo que la Iglesia Católica se la pasaba haciendo las cruzadas y andaba recuperando lugares santos y matándose con los árabes conservaron ese santuario hasta la fecha, hoy es de ellos. Hasta la fecha, hoy es de ellos. Es un santuario donde hay una pequeña habitación, donde hay un baño, que si fuera verdad esto, sería el único lugar al final de la vida donde esa mujer se bañó. Entonces, es el último dato que podríamos decir históricamente de lo que podemos decir Va a ir, de la Ah, no Santísima. va a ir. ¿se va o no ¿Vale? va? No sé si se va. Su esposo. Ah, no se va. Bien, ok. Entonces, Estoy miren, interrumpiendo. Miren, vamos a avanzar un poco más. Eso es de lo que podemos saber históricamente de una mujer que entró en la historia del cristianismo como la madre de Jesús
y con ello la madre del Mesías, y con ello para los cristianos la madre de Dios. Aquí viene el punto que yo quiero tocar hoy, que es antes de terminar, que es una cosa muy importante. Cuando en el Concilio de Nicea, en el año 321, los padres de la iglesia se pusieron de acuerdo para determinar que Jesús no era solo un gran Mesías, no solo era un gran profeta, como los musulmanes lo piensan, ¿no? Los musulmanes piensan que Jesús era un profeta. Muchos judíos también lo piensan. Sino que además de ser un gran hombre, un gran profeta y un gran Mesías, era Dios, era el Hijo de Dios. Eso lo declaró el Concilio de Nicea en el año 321. Cuando sucedió eso, entonces sacaron la conclusión, ergo, su mamá es madre de Dios. Y se le dio por vez primera el término de Teotocos, la madre de Dios a María. Ven, que quiero dejar sensible esto. Pasaron prácticamente 4 siglos para que la iglesia llegara a decir María no era la madre de un profeta como Ana fue la madre de otro, de Juan, o como Ana fue también la madre de Sansón, o como otros mamás de profetas, porque mamás de profetas ha habido muchísimas, ¿no? Tantos profetas, tantas madres, sino que la iglesia llegó a constituir una verdad de fe en donde no solo era la madre de un hombre muy bueno, muy profesional, muy profeta, sino además era la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es hablar de otra manera. Son 400 años de historia. Eso sin Tertuliano y sin Teodosio no hubiera sido posible. Estos teólogos fueron los que acuñaron el concepto. ¿Y, y por qué quiero insistir tanto en esto? Porque miren, si bien es cierto que desde los primeros siglos de la iglesia, ya en la Biblia misma, e incluso, no lo toqué hace rato, me regreso, hay algunos evangelios apócrifos que no pertenecen a la Biblia católica porque no es que no sean verdad, pero que son considerados un poquito como menos capaces de rendir cuenta de la historia de los hechos. Pero hay unos evangelios, uno de ellos es el Evangelio de María Magdalena, otro evangelio es el evangelio de Juan, otro evangelio de Juan, que no es Juan el escritor del evangelio, y otro evangelio de Pedro, en donde ellos ya hablan de un culto que se le daba a la que había sido la madre de Jesús. Estamos en el siglo primero de la historia. En el siglo primero de la historia, nosotros podemos ver en esa cueva de María Hagadá en Siria, donde ya hay rastros de veneración, de luces, de imágenes que se reproducían de la Santísima Virgen María como con la idea de venerarla, de venerar con la idea de darle culto. No es nuevo el culto a la Santísima Virgen María, con esto quiero decirlo, ya desde los primeros siglos de la historia ya existía un culto, si quieren ustedes, no muy elaborado porque no habían llegado, faltaban 4 siglos, no habían llegado a la verdad de decir que es madre de Dios, madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Habían llegado solamente al punto de decir que era la madre de su profeta, que los había salvado por su muerte, etcétera. Pero sí hay culto ya. Hay una cierta veneración a la Santísima Virgen María. Y hay dos imágenes que ustedes tienen que saber porque es incluso así como algo bonito para saberlo. Hay dos imágenes que son de las más antiguas en la historia del cristianismo, una de Jesús y una de María. La de Jesús es la de Jesús como un pelícano. Por alguna razón, los cristianos se enteraron de que toda la gente que iba al Asia Menor, lo que hoy es Grecia, esa parte, Grecia, el mar Adriático, traían unos animales que tenían una forma de vida muy chistosa para ellos, porque esos animales comían el pescado y se los daban a los pelicanitos, vamos a decir, para que comieran de su boca. Ustedes los han visto.
¿no? La pelícano, la mamá pelícano, abre la boca con los pelícanos con los peces que se comió para que los pelicanitos pesquen de allí, porque no pueden pescar en el mar, que es muy grande para ellos. Pero incluso cuando no tiene, se abre el pecho para que los pelícanos se coman lo que sigue. Ese gesto les hizo muy fuerte y es más anterior a la cruz. Eso es anterior a la cruz. Miren, la cruz vino cuando en el año 341 Santa Elena, que ya era la mamá del emperador del tiempo, le dijo, vamos a descubrir la cruz, vamos a encontrar la verdadera cruz de Cristo, y entonces el signo se hizo más visible y se estableció como el signo en el imperio del cristianismo. Pero antes de eso estaba ese signo del pelícano. Antes de eso estaba el signo del pelícano. Sin hablar de los acrósticos como el pescado, que es un acróstico, y otros signos. Pero semejante a este, había una, y hasta la fecha lo tenemos registrado, que hay algunas inscripciones en María Hagadá, en esta cueva, diríamos, de María Hagadá, y en algunas otras partes de las primeras, no se pueden decir iglesias, sino de las primeras casas donde los cristianos se reunieron, y había algunas que tenían la inscripción Stella Maris, la pasaron al latín. En realidad, en griego no era Stella Maris, sino Corkin Ainets, o sea, estrella del mar, que es una advocación que se le da todavía en la letanía, ¿eh? De las advocaciones más antiguas. Y hay figuras que podemos descubrir ahí en la arqueología que es una estrella en el mar, ¿verdad? Y esto está relacionado con el culto que se le daba a la Santísima Virgen María como guía, como guía. Entonces, los primeros cristianos sí tenían ya cierto culto. Esto no está en los evangelios que nosotros conocemos como canónicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, sino en los evangelios apócrifos y en las inscripciones que son de tipo ya geográficas. Ya no forman parte de lo que dice la Biblia, vamos a decirlo, pero pueden ser documentadas y pensadas como muy serias desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista literario. Termino. Con eso hay una cosa también de mucha importancia. Eh, la figura de María, que desde los mismos evangelistas, tanto apócrifos como los evangelistas canónicos que conocemos nosotros, sí hicieron lo posible por realzar la figura de María y por notar un cierto culto. Ahora, bien, lo que también es cierto es que el cristianismo, y más el cristianismo católico, desde muy al principio dejó muy claro que Dios era Jesús y que la mamá no era Dios. Y que lo que hace María está en función del plan de Jesús. Por eso, resumo, el plan, el lugar de María Santísima en la historia de la salvación está en el plan de Jesús. Fuera del plan de Jesús, que es salvar a los hombres, que es dar su vida por los demás para que sean salvados, María no puede tener ningún sentido. O sea, hay que decirlo que con toda la verdad que por mucha devoción que le tengamos a la Santísima Virgen María, fuera del plano de la salvación que pretendió Jesucristo para todos los hombres, no tiene lugar, no tiene lugar. Hay que decirlo que María sola es entendido en el contexto de la salvación de Jesús. Y es por eso que los mismos evangelistas, pues no la ponen mucho. O sea, ustedes no la ven en los evangelios por todas partes. Vayan ustedes o oigan los evangelios cada 8 días. Cada 8 días no sale la Virgen en un texto bíblico. Sale más Pedro enojándose o el otro también, salen más otros en los evangelios, porque pues el personaje María fue así como más bien un tanto austero, porque ya desde el principio se le dio la importancia a Jesús. Desde el principio se le dio la importancia a Jesús. Y es verdad que una de las cosas que pueden ser más graves en el pensamiento judio-cristiano católico es que a veces
se le resta la importancia a Jesús por dársela a María. Y como vieron, yo empecé diciendo que esto de la revancha de lo femenino tiene una explicación, pero eso no quitará la verdad de que en el pensamiento judio-cristiano católico, Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es Dios. Y poco importa si Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nació con una corporalidad masculina. Poco importa eso. Lo que importa es que Jesucristo, por gracia de Dios, asumió la humanidad completa, hombres y mujeres. Porque ahí está el punto, ¿verdad? Que algunos, yo en el primer libro que escribí, yo trabajé mucho esto a fondo porque todavía hay gente que piensa así, que por el hecho de que Jesús hubiera nacido masculino, varón, por eso eh, tengamos la autoridad de crear una iglesia altamente varonil. Eso no es verdad. O sea, porque Jesucristo, en la persona de Jesucristo, Dios asumió la humanidad, no la humanidad femenina y masculina, no asumió los géneros, asumió al hombre de carne y hueso todo, que puede ser masculino o femenino. Eso es otro asunto. Y porque uno de los problemas que hay actualmente con la historia del género está en eso que nosotros pensamos que lo humano se concretiza de tal manera por una cualidad física. Y lo humano es mucho más que eso. No se concretiza por una cualidad física. Y tan algo tengo yo de femenino como algunas de ustedes de masculino. Porque el género no se concretiza por una particularidad masculina o femenina. Me explico, el género no es la genitalidad. El hecho de que Jesús de Nazaret haya nacido genitalmente masculino no le autoriza a nadie a decir que Dios es varón, porque Dios asumió la corporalidad de lo humano, no la de Jesús de Nazaret, que para el caso son 4 gramos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, que es a lo que se reduce toda la molécula de lo que es la materia total del universo. No, o sea, no, o sea, cuando uno piensa de estas maneras, uno ya tiene la ideología detrás de estar diciendo es que los varones podemos mandar más que las mujeres, porque tenemos otra capacidad, porque Dios nos dio algo que es diferente. Figúrate Jesús, y hasta se lo dio a Jesús, que no nos lo dio a los hombres, ¿verdad? O sea, hasta ese tipo de conclusiones se llegan a hacer que son realmente estúpidas, porque vuelvo al punto, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en lo humano se dio en lo humano, no en lo físico genital de Jesús de Nazaret. Que eso es importante, sí, también es importante. Pero si tú lo reduces a eso, excluyes a los otros humanos que son de otra genitalidad. Los excluyes terriblemente. Y eso fue, por eso quise empezar con eso, esta parte de hoy, porque eso fue lo que ha pasado realmente en la historia del judaísmo cristiano y muy católico en Occidente, que nosotros hemos justificado un carácter físico con una autoridad moral usando una ideología religiosa. Y ese es el punto al que no se tiene que seguir. Bien, resumo todo. De lo que podemos saber acerca de la biografía histórica de lo que nosotros consideramos por la fe la Madre de Dios, es prácticamente casi poco. No sabemos dónde nació, aunque suponemos que tuvo que haber nacido por allí, por Galilea, claro, ¿verdad? Porque si yo soy de México, pues por ahí pude haber nacido entre Guanajuato o lo que sea, ¿no? También ella si pasó a formar parte de ese pueblo de Israel, si se casó con un hombre que venía de la tribu de David, pues entonces era ahí de la comarca de Galilea. Ahora, ¿dónde? No sabemos. Después sabemos que se introduce a una lógica con un hombre que tiene una una manera de pensar. Ese hombre es su hijo y ese hombre lo acepta
Ven, por eso yo no quise llegar al punto ese de la historicidad. Fue cierto que un ángel se le apareció y le preguntó si quería ser la madre de Dios y dijo sí. No sé. No, esos son relatos que no podemos testimoniar. Lo que sí es cierto es que después dijo sí siempre. Sí es mi hijo, sí estoy con él en la cruz, sí estoy con él, aunque no lo quieran. Ese sí no tuvo que ser un sí a una pregunta que le hizo un ángel. Ese sí, que es el famoso sí de María a Jesús, es un sí más grande que simplemente preguntarle, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres ir a Michoacán? Sí, sí quiero. Ah, bueno, ahora aquí está el boleto. No, no se trata de eso. Es un sí más grande. Es un sí que incluyó ver que su hijo lo mataban, incluyó ver que a su hijo lo golpeaban, ver que no le creían, ver que su hijo pensaban que estaba loco, etcétera, etcétera. Ese es el sí de María. Que los evangelios, Lucas nos lo da en una sola frase. Pues sí, ¿verdad? Pero pues es que eso es lo que él pensó que era lo mejor, que dejarle una sola frase, pero es mucho más que una sola frase el sí de María. Y sabemos que ella va, por lo menos del principio, aparece de vez en cuando, aparece al final de su vida y aparece después también en el culto cristiano en los primeros momentos del nacimiento de la iglesia. Un dato importantísimo que no olvido decir es los Hechos de los Apóstoles, escritos hacia el año 90, insisten muchísimo que los discípulos estaban reunidos y ella estaba con ellos. Ella estaba con ellos. O sea, después de la muerte del hijo, ella siguió diciendo sí. Ella siguió diciendo sí al proyecto del hijo, que probablemente ya no funcionaría mucho porque ya estaba muerto el hijo. Pero por lo pronto ella ya diciendo sí y seguía con los apóstoles. De tal manera entonces que esos primeros signos de fe, de culto a María, se fueron haciendo realmente dogmáticos y claros hasta que en el año 321 en el Concilio de Calcedonia, al definir la divinidad de Jesús, por autonomía dijera, si Jesús es Dios, la mamá de Jesús es la Theotokos, es la madre de Dios. Bien, esa es la primera parte. ¿Alguien quiere reclamar, decir algo? Tienen todo el tiempo que quieran y que puedan. También de acá adentro, ¿eh? Todo claro. ¿Quién fuera yo para hacer todo claro? Ah, es muy interesante ese tema de que cuando Dios se encarnó en Jesucristo, se encarnó en el hombre en sí, es en un ser humano. En el ser humano. Hubiera sido una mujer, En el ser humano, en el ser humano, claro. que es hombre o O mujer, mujer, varón o mujer. exactamente, exactamente. Es, ¿no? Ujú. Es Yo interesante. Eso la me gente no lo sabe. ya. ¿Cuándo es la próxima? El domingo. ¿Este domingo? Ay, no. El lot, no, el lot. Igual. Ay, qué valientes. Ah, el 14. El 14. Así que el 14. Bien, si no tiene alguien más que comentar, decir, pensar, sugerir, entonces nos vemos en misa el domingo y luego en 8 días en misa y después de misa en los que estén aquí lo hacemos aquí y los que estén en Zoom lo hacemos en Zoom. ¿Sale? La siguiente, Ujú. gracias, Ale. La siguiente ocasión, precisamente, yo bajaré esto general de la Virgen María a las apariciones. ¿Qué son? ¿De dónde surgen? ¿Por qué surgen en este tiempo y no en aquel tiempo? ¿Qué dice la Iglesia Católica de ella? ¿Qué hace falta para que un proceso y decirles cosas como ustedes saben que, por ejemplo, Medjugorje todavía no está aprobado, por ejemplo, Ok. no está aprobado Medjugorje aún. Ah, ok. O sea, sí es reconocido como un lugar que puede aumentar la fe y lo que sea, pero desde el Papa anterior, que Dios lo tenga en su santo reino, puso gente que estuviera al frente y que viera de más cerca el fenómeno, lo estudiara históricamente. Y como se dio mucho el fenómeno de que no era tanto el santo, sino las vedadoras que se venden, Ok.
Entonces lo bloquearon un poquito porque sí, o sea, se hizo un negociote allí. Pero es que en casi todas las cosas están haciendo. Se hizo un negociote allí, En todas entonces las partes, el igual. Papa dijo, no, a ver, vámonos con calma, vámonos con calma. Y qué bueno que haya sido así y que precisamente un testimonio de que no es un negocio estas cosas, de que no debe ser un negocio, es haberlo detenido. Eso fue una cosa que yo le aplaudí mucho, muy bien al Papa Francisco de haber detenido y por mí hubiera detenido más, ¿eh? Porque eso es decirle al mundo, es que no nos interesa como un negocio, nos interesa como una acción de fe, como una posibilidad de que la gente crea más y no tanto por hacer dinero. Pero se desvió un poquito eso. Ojalá que ahora ya con los porque puso un comisario para dirigir esto, puso un comisario para la orden franciscana, que es la que dirige, para que tuvieran más control sobre la forma como usan, envían, reciben dinero y esas cosas. Bueno, quedamos así. Me pasé 5 minutos. Ah, no, pero empecé 4 después. Después, empezaste Me 10 pasé minutos un después. minuto. Bueno, que descansen muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias, padre. Que Bueno, Gracias, descansen bien. padre. Nos estamos viendo pronto. gracias. Gracias. Chao, chao. No, muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao. 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 Pero padre, saliendo del... Ah, no, ya pagó ahí. Sí. Ya pagó ahí, pero padre,